Bueno, y nos vamos a meter ya en harina con el tema del día de hoy. El programa de hoy lo hemos querido titular Europa enferma de wokismo. Y es que, bueno, pues con la ayuda de la percha informativa que hoy nos dejan dos datos. Por uno, el informe sobre la inflación, tanto en la Unión Europea como en la Eurozona, así como los datos de crecimiento de los países europeos, en donde vemos a Francia y Alemania comandando el farolillo rojo de los países de la Unión. Aprovechando estos dos datos, hemos querido entrar en profundidad en el problema que atraviesa Europa. Un problema, el europeo, que es muy importante por la tendencia y por lo difícil que va a ser revertirlo, por lo difícil que va a ser empezar a solucionar el problema que tiene nuestro viejo continente en el que estamos y en el que precisamente nuestro país refleja mucho y muy bien esas políticas que han llevado a Europa a perder cualquier tren que queramos coger, el de la vanguardia, el de la prosperidad, el de la competitividad, el de el bienestar de sus ciudadanos. Todos estos trenes los estamos perdiendo, y los estamos perdiendo por un empeño absolutamente suicida de nuestra clase política, de nuestros burócratas en Europa, por asumir una serie de retos, de objetivos que nada tienen que ver con esos que les comentaba, sino con pues una agenda plagada de buenas intenciones y malos resultados, como es la Agenda 2030. Tenemos unos objetivos marcados por unos frontispicios absolutamente inasumibles en lo que a parque móvil se refiere, en lo que a consumo eléctrico se refiere, en lo que a generación de energía eléctrica se refiere, y todo solo por una agenda ideológica. Detrás no hay ninguna otra preocupación real que no sea una agenda ideológica. Pero esto no solo lo digo yo, esto también lo reflejan los datos. Y por eso tengo a mi vera a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Porque, oye, era un reto importante el del programa de hoy. Tenemos muchos datos que ofrecer y tenemos muchos datos con los que dibujar lo que está sucediendo en Europa enfrentado a lo que pasa en otros países del mundo desarrollado también, porque tenemos que decirlo, nosotros, Europa no se puede comparar con el continente africano en términos de desarrollo, en términos de productividad, en términos de estándares de nivel de vida. No se puede comparar prácticamente en ninguna macro magnitud, pero sí con aquellos polos de desarrollo en el mundo, como es fundamentalmente Estados Unidos y países asiáticos que están cosechando unas cifras de crecimiento enormes, como es China. No deja de ser una dictadura comunista, hay mucha pobreza en China, pero también hay un polo de desarrollo espectacular. Con lo cual, ¿cuál es la posición que ocupamos y cuáles son los datos que se avalan? Bueno, lo que tenemos es que para este año 2025 se prevé que la Unión Europea crezca en términos de PIB un 1,5% y la eurozona un 1,3%. Y luego en 2026 la Unión Europea se prevé que crezca un 1,8% y la eurozona un 1,6%. Entonces, en este aspecto hay que tener en cuenta que Alemania va a ser el gran farolillo rojo de la región, porque para este año pues crecerá apenas 7 décimas. Y en segundo lugar tenemos también a Francia con un crecimiento de apenas del 0,8%. En cambio, si vemos los datos de Estados Unidos, vemos que los analistas explican que para 2025 probablemente crezca en torno al 2,2%, que si bien es cierto es una ralentización de los datos de este año, porque anualizados en 2024 habría crecido el PIB un 2,8%, aún así sigue siendo sigue siendo mayor que la previsión que hay para los países como Alemania o Francia e incluso para el conjunto de la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos sigue creciendo, Estados Unidos además tiene unos datos de empleo envidiables. Aparte, Estados Unidos lidera junto a China, bueno, China la verdad que lo hace con mucho, un índice que nos explica un poco qué posición ocupamos respecto a la vanguardia en el mundo del desarrollo, la prosperidad, los avances tecnológicos, los avances que nos permiten ser mejores como sociedad, ganar esperanza de vida, ganar estándares de vida. Esto que siempre decimos, oye, la evolución, qué rápido va en el mundo, pues se produce porque hay
dinero, hay empresas que invierten en este tipo de avances. ¿Qué pasa? Que tenemos dos países que van como una moto en este sentido, otros dos que pelean por alcanzar puestos mejores en este liderazgo, y luego un conjunto de países como es la Unión Europea con su Oficina Europea de Patentes, que intenta acercarse a estos dos. Hablamos de todos los países de la Unión Europea frente a países como Corea, Japón, Estados Unidos o China. Efectivamente, si vemos los datos de 2021 de la Organización Internacional de la Propiedad Industrial, vemos que el número de patentes que China registró pues alcanzarían el 1,5 millones, ¿vale? Y mientras que Estados Unidos sobrepasa o casi llega a las 600.000. En cambio, Japón supera por poco las 300.000 y Corea del Sur, en cuarto lugar, las 200.000. Si luego queremos ver países europeos, pues tenemos ya en quinto lugar a la Oficina Europea de Patentes, con 174.000 patentes en total, y Alemania en sexto lugar, con casi 70.000. Esto lo que nos muestra es que pues la innovación europea se está quedando atrás. Y de hecho, aquí hay que incidir en una cuestión, y es que justo detrás de Alemania teníamos a la India, con más de 50.000. Y esto en parte explica unos datos que se han publicado recientemente, y es que las previsiones lo que demuestran es que la India en 2029 podría superar en términos de PIB a Alemania. Y de hecho, en 2024 el crecimiento económico de la India fue del 7% y se espera que para 2025 sea del 6,5%. Es decir, mientras países, bueno, pues digamos con unos estándares no homologables a los europeos, como pueda ser India, está viendo cómo se desarrolla su economía y cómo empieza a crecer. Vemos que China nos pasa a todos en índice de patentes, que es una de las muestras de cómo va el desarrollo intelectual y el avance en los, pues eso, en la vanguardia de la evolución tecnológica. La tenemos ahí en primer lugar, pero Estados Unidos, Japón, Corea están tratando de competir. Ahí Europa va rezagadísima, porque si tomamos la Oficina Europea de Patentes como referencia aglutinadora de las patentes en el viejo continente, vemos que no competimos, y país por país únicamente Alemania ha estado ahí manteniendo el tipo. Eso es, y todo esto se suma también al índice de libertad económica que elabora la Fundación Heritage en Estados Unidos, cuyos datos con relación al año 2024 demuestran que en primer lugar se posicionó Singapur, en segundo Suiza, en tercero Irlanda, en cuarto lugar Taiwán y en quinto Luxemburgo. Claro, aquí hay 3 países europeos, pero que hay que destacar que no siguen la tendencia de las grandes potencias europeas en cuanto a estados, como son Francia, España o Alemania, que en cambio pues se situaron bastante más abajo. En el caso alemán fue en el puesto número 18, pero luego tenemos que España fue en el puesto 55 y Francia en el 62. Muy lejos de los puestos de cabeza de este índice de libertad económica. Pero es que el desastre europeo está glosado en diferentes etapas y capítulos. Hemos hablado de la innovación, con esto de las patentes, del crecimiento económico, pero luego, si miramos sector por sector, dentro de aquellos que dominan la esfera económica, como es el energético, el industrial, el agro, los servicios, el turismo, en todos estos sectores, lo que ha ido haciendo la Unión Europea durante los últimos años no ha sido precisamente fomentar que haya una buena competitividad, que nuestras empresas puedan desarrollarse en un entorno muy amigable, que les permitan poder colocarse por delante de otras compañías como las norteamericanas u otras potencias mundiales. No. Lo que han estado haciendo es poner trabas en la producción industrial, poner trabas en la generación energética, establecer cambios de paradigma de un día para otro, obligar a industrias como la automotriz a cambiar su modelo productivo en muy pocos años de una manera muy radical y sin que las tecnologías estén desarrolladas. Los burócratas europeos han frito literalmente impuestos a toda la clase productiva europea, importando más la necesidad de cobrar los derechos de emisión que lo que se estaba produciendo en esas industrias.
se ha hecho que se soporten unas tasas de inflación tremendas con unas cuñas fiscales espectaculares, se ha sobreregulado en, por ejemplo, el campo, perjudicando y mucho a aquellas regiones mucho más productivas, como es España, la huerta de Europa, como solíamos decir. Hemos establecido una serie de normativas abracadabrantes que la gente del campo, cada vez que se encuentra con una nueva, se lleva las manos a la cabeza. Esto es lo que ha hecho Europa. En materia energética tenemos datos muy elocuentes, precisamente de lo que estábamos diciendo. Sí, en materia energética se refleja la dependencia total del viejo continente, ¿no? Porque empecemos por 2020, momento en el cual el 58% de la energía era importada y el 42% producida en el mercado interior, lo cual se agravó lógicamente con el conflicto en Ucrania derivado de la invasión rusa. Y en este momento, en 2021, 2/5 partes del gas en Europa procedían de Rusia, precisamente. Y tenemos que entre 2023, o sea, entre 2022 y 2023, esta importación de gas licuado, pues aumentó. Pero tal es la dependencia de Europa de este país que en 2024 registró el récord, superando a los 2 años anteriores, y llegando a casi los 20.000 millones de metros cúbicos de gas. Es decir, que Europa se permite el lujo de cobrar impuestos por derechos de emisión, de encarecer el consumo de energía para industrias importantes en Europa, como la automovilística, la industria de generación energética, con empresas con presencia en todo el mundo. En Europa no podemos competir porque hay que pagar la energía muy cara, porque además somos dependientes, no tenemos, autonomía en Europa energética, porque además esa Agenda 2030 hace que en países como España incluso nos neguemos la oportunidad de encontrar nuevos recursos o nuevos yacimientos de gas o de petróleo, porque ya prohibimos hasta perforar. Y en Europa pasan cosas similares. Estamos pagando la energía mucho más cara que nuestros principales competidores y la cosa se ha situado de tal manera que lo que tenemos que hacer es depender de nuestros competidores para poder desarrollar la industria. Con lo cual, pues como se dice en Román Paladino o en Castizo, hacemos un pan con unas tortas. Estamos dándonos constantemente tiros en el pie en este sentido. Y todo esto a lo que lleva es al empeoramiento de las expectativas que se tienen en el mercado europeo, especialmente respecto a pues, los problemas estructurales que tiene internos el sector manufacturero, sobre todo en Alemania, lo cual, sumado al gasto de los consumidores, que ha sido débil debido a la crisis inflacionaria, pues lo que llevan es a un pesimismo instalado en los mercados con respecto a las bolsas europeas. Rubén, tenemos al teléfono a nuestro analista cabecera de hoy. Es amigo, aparte de analista internacional y muy buen conocedor del funcionamiento de estas industrias de las que hablamos y también de las normas absurdas que están poniendo desde hace años en Europa a estas mismas empresas. Hablo con Enrique Navarro. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luisfer, ¿cómo estás? Pues un gusto poder hablar contigo en el día de hoy con una patata caliente importante, porque el problema que tenemos entre manos, Enrique, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, es que no podemos atribuir a los problemas que atraviesa Europa de falta de competencia con sus principales rivales en el mundo desarrollado, no se lo podemos atribuir únicamente a un sector, no se lo podemos atribuir al mal desempeño de una industria en concreto. Es un cúmulo de circunstancias que se han ido desarrollando durante los últimos años y que han erosionado la productividad europea hasta unos límites que preocupan hasta el propio Draghi, ¿no? que publicó ese informe. Bueno, yo creo que sí podemos encontrar un punto en común, o diríamos la causa de todos estos problemas que se llaman básicamente los gobiernos europeos y el gobierno de la Unión Europea. Los burócratas. Sí, vamos a decirlo así, pero más los políticos, ¿no? Y no con esto quiero atacar a la política, quiero decir que todo lo que está pasando es consecuencia de decisiones políticas. No ha ocurrido por azar, no ha ocurrido porque hayan cambiado las circunstancias. Todo es un proceso de cúmulo de decisiones políticas, sobre todo de los últimos 25 años, 30 años, ¿no? Desde que el mundo se transforma con la revolución digital y nosotros seguimos apegados, los que tienen industria, los europeos que tienen industria, pues apegados a modelos industriales que ya están caducados, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las decisiones que se han tomado, todas y cada una de las decisiones que se han tomado en, digamos, macroeconómicas o macropolíticas en Europa, han ido justamente en perjudicar la competitividad de la industria europea, que básicamente, si analizamos la evolución de los últimos 25 años, el gap, como ha crecido un 50%, ha crecido el gap de competitividad con Estados Unidos, en detrimento nuestro, con Asia no digamos. Luego, por tanto, sí, hay un culpable, son decisiones políticas de todo tipo, económicas, políticas, geoestratégicas, que han llevado a esta situación. Es verdad que tenemos ese punto en común, pero quiero comentar contigo algunos agregados de los que hemos ido mirando para el programa de hoy. Patentes. Europa aparece en quinto lugar dentro de la Oficina Europea de Patentes, que entiendo aglutina a los países de la Unión Europea. Es decir, que cada país por sí mismo, ya vamos, no te digo que compitas, que está fuera de la competición. Tenemos a China y Estados Unidos encabezando ese ranking. En el informe Draghi nos hablaba mucho de China, de la falta de competitividad de la economía europea frente a China. Nos hemos olvidado de tener objetivos en el medio y en el largo plazo en lo que se refiere a pues desarrollo de nuevas tecnologías, querer estar a la vanguardia de alguna de las industrias. Pero el caso es que da la sensación de que Europa bajó los brazos, se miró el ombligo y aquí acabó todo, ¿no? Mira, para conseguir lo que ha conseguido China y Estados Unidos en lo que va de siglo, hacen falta tres elementos, ¿no? El primero es talento. O sea, necesitas gente capacitada, gente preparada, gente con ambición. Y si analizamos todos los rankings de educación de las universidades europeas, de lo que es la juventud, nos encontramos con una escasez de talento enorme. Como tú sabes, yo estoy consejero de una empresa de ingeniería donde hay centenares de posiciones sin abrir, donde cubrir una plaza requiere más de 150 entrevistas con el coste que eso tiene. Luego, por tanto, lo primero que hace falta es talento, y Europa pierde talento a raudales todos los años por todas estas políticas educativas y por todo el cambio social que se ha producido. Segundo elemento que necesitas es venture capital. Necesitas dinero dispuesto a invertir a riesgo. Hoy en día el 30%, en los últimos 25 años, el 30% de las iniciativas que se han desarrollado en Europa han terminado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí no hay capital a riesgo. El capital europeo es conservador y, por tanto, si no hay dinero dispuesto a financiar proyectos de alto riesgo, pues no habrá proyectos. Y luego hay un tercer elemento, que es, supongamos que hay talento y supongamos que hubiera dinero, pero luego resulta que llevar esos desarrollos al mercado es imposible por los costes regulatorios, por los costes energéticos, por los costes de mano de obra, etcétera. Con lo cual, digamos, es absolutamente imposible que sin esos tres elementos podamos tener patentes, porque nadie se pone a investigar si al final no va a tener un resultado en el mercado. El problema es que estos cambios que históricamente se producían en siglos ahora se producen muy deprisa. Hemos perdido un tren que no podemos recuperar porque lo han ganado otros y no estamos en condiciones de robarle a China o robarle a Estados Unidos lo que llevan 25 años consiguiendo, porque, digamos, ya hemos perdido ese tren y, por tanto, tenemos que pensar en que la Europa que hemos conocido ha muerto y vendrá otra muy diferente, que no será tan avanzada como aquella que lideró el mundo, pero tenemos que acostumbrarnos a que el liderazgo europeo del mundo es algo que languidece. Hablamos en el arranque del programa, Enrique, de que a todas luces esta deriva que estamos aquí dibujando de lo que está haciendo la Unión Europea durante los últimos años responde únicamente a una agenda que se puede calificar de ideológica, por lo que comentábamos antes. No tenemos ningún tipo de objetivo de competitividad en sí mismo, sino hemos perseguido créditos verdes, hemos perseguido sellos ESG, hemos perseguido cambios de modelo productivo en el sector del automóvil, hemos perseguido renaturalizar el campo en lugar de mejorar y generar una productividad de productos de mayor calidad, cada vez con menor coste y utilizando menos terreno. No. Hablábamos
hablábamos de naturalizar el campo, de separar las matas, de no quitar las malas hierbas entre bueno, estas son las normativas que tenemos, no utilizar no sé qué, o sea, en lugar de decir, oye, lo que tenemos que hacer es encontrar fertilizantes cada vez mejores, no, es no utilizar tales fertilizantes o tales otros, cosa que sí que lo vamos a permitir en otros países a los que terminaremos comprándole la fruta y la verdura porque en Europa será tan cara y será tan ineficiente que será imposible de comprar, ¿no? O sea, todo responde a ideología, ¿no? No parece que haya detrás ningún plan maestro con alguna excusa que se nos antoje homologable, ¿no? A ver, analicemos un poco la historia de Europa y cuál ha sido, diríamos, la principal preocupación de los gobiernos europeos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tú lo podemos llamar como quieras, agenda ideológica, agenda 2030, agenda del estado de bienestar. El problema es que Europa, por su propia trayectoria, todos los gobiernos socialdemócratas de derechas y de izquierdas que han gobernado Europa desde el año 45, tenían un objetivo, que era, diríamos, proteger socialmente a una población para evitar que se dieran las condiciones de una guerra mundial que fue terrible, de 2 guerras mundiales, ¿no? Por tanto, el principal objetivo de los gobiernos siempre ha sido la estabilidad social. El primer gran empujón que tiene Europa en pleno proceso de descolonización, porque claro, Europa vivió durante 200 años de la explotación de las colonias, ¿no? Con el proceso de descolonización, pero bueno, vino el Plan Marshall que inyectó una cantidad de economía, de dinero en una economía de gente joven, de gente que venía de la guerra, sobre todo en Centro Europa, y es ese centro de Europa y norte de Europa el que tira y hace de la Europa pues lo que llegó a ser, ¿no? Cuando Europa en los años 70 y 80, pues diríamos, de alguna forma empezaba a consolidar su modelo, vino todo lo que fue la caída de la Unión Soviética y toda la integración de la Europa del Este, especialmente en Alemania, ¿no? Con lo cual hubo que reactivar otra vez toda esa política proteccionista para incorporar a 150 millones de personas que venían del este de Europa a ese plan social, ¿no? Y cuando por fin parecía que ya a estos también los habíamos absorbido, que no lo hemos hecho de todo, tenemos el problema de absorber una población inmigrante que ha llegado a Europa en una cantidad muy importante que también tenemos que proporcionarle. Entonces, para conseguir eso ha habido que sacrificar muchas cosas, porque todos sabemos que la economía es administrar recursos escasos. Hemos tenido que abandonar nuestra seguridad. Hemos tenido que buscar proveedores baratos fuera para mantener precios competitivos, y es lo que señalabas de la agricultura. ¿Por qué compramos fuera? Porque producir en Europa es carísimo por los costes laborales, por los costes regulatorios, por los costes medioambientales. Entonces, todo ha sido, ¿por qué compramos en plataformas online y compramos en China a unos precios? Porque todo el sistema se ha basado en buscar esa protección de la sociedad y tener un gran sistema de seguridad social, tener un gran, etcétera. Pero al final, ¿qué ocurre? Que todo esto no se puede financiar si no hay crecimiento. Y ese es el drama. O sea, es que Europa ha equivocado la prioridad, mientras que la prioridad de China y de Estados Unidos ha sido crecer y ha sido generar riqueza, la de Europa ha sido distribuir una riqueza que ha ido languideciendo año a año y diríamos dinamitando las bases del crecimiento, que es el esfuerzo, que es la inversión privada, que es la iniciativa, de tal manera que al final es una fórmula explosiva terrible y es que efectivamente lo que tú dices, al final los productos agrícolas los compraremos fuera, la energía en lugar de producirla en centrales nucleares. Recordemos que la energía, se lo señala bien el informe de Draghi, es una de las claves de nuestra falta de competitividad. Y aquí estamos en una agenda energética que nos perjudica. Hicimos una gran resolución que fue depender de Rusia, pero claro, ahora se nos ha caído Rusia, pero es que esa decisión era una mala decisión en su momento, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, es toda. Por eso señalaba a los gobiernos burócratas que a veces con buenos deseos no se puede gobernar. O sea, pretender gobernar un país o un continente pensando en darle como a un niño pequeño todo lo que se le pueda dar, al final se acaba la bolsa, y la bolsa, pues, por mucho que lo estiremos con la deuda, se acaba. Tiene Rubén Folguera una pregunta para ti, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle sobre política monetaria 2 cuestiones. Por un lado, ¿cree que el tratar de homogeneizar las economías bajo
un mismo patrón monetario ha podido afectar negativamente? Y luego, ¿qué papel ha jugado la política monetaria de tipos de interés ultra bajos y si ha podido zombificar de algún modo la industria europea? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, uno de los grandes éxitos que ha tenido Europa en los últimos 30, 40, 50 años ha sido la gran apertura del comercio internacional. O sea, Europa se ha beneficiado de un crecimiento del comercio internacional brutal que le ha hecho exportar sus productos e importar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el euro como moneda de referencia ha sido un factor fundamental. Hablo del conjunto, luego podríamos analizar vencedores y vencidos, ¿no? En cada una de estas políticas, ¿no? Pero, digamos, en el conjunto, el euro ha sido algo brillante para, diríamos, en ese marco de liberalización del comercio, que no es a lo que vamos, con lo cual tenemos que volver a plantearnos si esto que nos servía en un marco nos puede servir para un marco muy diferente, ¿no? Luego, lo segundo es que la economía ¿por qué estamos donde estamos? Porque la economía europea lleva mantenida artificialmente con el respirador por lo menos 25, 20 años. O sea, la economía europea que vemos en las estadísticas, esto cuando nos dicen, hombre, mira la economía que bien va, o mira las estadísticas, eso es falso, eso es porque está con el respirador, es como el que le falta el aire y con el respirador se encuentra bien, pero claro, cada vez que le retiras un poquito, que sería una crisis pequeña, pues casi se nos va el paciente, ¿no? Entonces, toda esta política de inflar, de insuflar dinero, porque al final, a ver, a la gente hay que explicarle, bajar los tipos de interés significa que el dinero es más barato y que, por tanto, metemos más dinero en el mercado, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que al final llevamos con una economía de ficción ficticia. O sea, la economía española y la economía europea desde principios de 2006 es una economía ficticia que se ha vivido en respirador. Cuando han subido un poco los tipos de interés, ¿qué nos hemos inventado? Nos hemos inventado fondos como los Next Generation para suplir, diríamos, seguir regando, para seguir imprimiendo billetes. Para que no se pare. El problema es que Europa es un enfermo que si no le tenemos el respirador puesto y cada vez con más oxígeno se nos muere, ¿no? Pero claro, ahora que los Next Generation se han terminado, que es deuda, o sea, volvemos a decir, es deuda, y los tipos de interés todavía se mantienen, pues claro, Europa ahora mismo, ¿qué le pasa a Alemania? Que es, diríamos, la parte de, a ver cómo lo diré yo, son los pulmones de Europa, ¿no? O sea, cuando tú tienes una enfermedad, pues hay órganos que se ven afectados primero, que como son por los países industriales. Pero nos vamos a una situación en la cual no se puede estirar más, porque al final, volvemos a lo mismo, tú necesitas sacar liquidez, el sistema no funciona y por tanto yo creo que sería el momento quizá de que Europa, y seguro que Alemania lo está pensando, de replantear sus políticas monetarias. Europa debería pensar a qué modelo hace que esto sea sostenible. Pero vuelvo a decir, es que el sistema se ha hecho de tal manera que ya tenemos una dependencia que es como una droga, ¿no? Para nosotros ya la deuda y el dinero de papel es una droga de la que no podemos prescindir, salvo que estemos dispuestos, como dice el informe Draghi, pues a pasar por un síndrome de abstinencia de una generación. Y no lo estamos, y no lo vamos a hacer. Sin duda alguna. Enrique Navarro, analista político, analista internacional, te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros y bueno, pues te volveremos a llamar dentro de poco para volver a analizar. Esperemos que con mejores noticias. Bueno, serán en otro campo. Eso es. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Gracias a ti, un abrazo. Chao. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Bueno, y después de analizar el desastre en Europa, yo creo que la intervención de hoy de Enrique ha sido muy clara, muy evidente respecto a todos los problemas que está atravesando el viejo continente y cómo se venían fraguando desde hace tiempo, pero no podemos dejar de mirar a uno de los indicadores que hablan de que Europa está peor que el resto del mundo desarrollado, que es el de la bolsa y los mercados. Nos vamos ya a asomar a lo que está pasando hoy en bolsa.